Beatriz González, otra inmensa artista colombiana, tuvo la posibilidad de ser curadora de la exposición del maestro Botero en el año 89 y en el año 90. Se habla de Beatriz González y siempre se habla de esa gran referencia a una inmensa artista colombiana. Maestra Beatriz González, bienvenida a Blue Radio, buenos días. El último año y sí, aguante un minuto. ¿Quieres apagar el radio, a bajarlo? ¿Aló? Maestra Beatriz González, gracias por estar con nosotros. Sí, señor. Lamentamos mucho la muerte del maestro Botero, con quien usted tuvo una relación cercana. Lo decíamos a los oyentes ahora, fue curadora de su exposición en el 89 y en el 90. No, solo en el Museo Nacional. El cuando Museo Nacional. Él era muy generoso y donó una obra bellísima al Museo Nacional, unas obras, varias, La Naranja, que se volvieron íconos del museo. Entonces yo realmente tuve oportunidad de tratarlo, de ver cómo le gustaba, de qué manera exponer su obra, y fue un recuerdo muy agradable que tengo de él. Es la única vez que yo estuve con él, pero sí lo admiro mucho y pienso que es el gran artista colombiano. Sí, maestra, ¿cómo fue compartir con el maestro Botero en esa exposición o en esa donación, en esa entrega al Museo Nacional? Fue realmente el gusto que él tenía por ciertas obras de él. Había otras, por ejemplo, las obras primeras, él no le gustaban mucho. Y era una discusión que uno podía tener con él muy agradable, porque él pensaba que esa obra le merecía. Entonces era una discusión muy interesante, porque para mí lo contrario, me parecía que explicaba muchas cosas de lo que él, hasta dónde llegó él, ¿no? Y cómo era su ojo, ¿no? Al ver las obras, sí. Maestra Beatriz González, ¿qué prefería Fernando Botero, hacer esculturas o pintar sobre lienzos? Pintar, yo para mí es el gran dibujante, el dibujante pues sobre papel. Realmente ahí era donde ejercía toda su sabiduría. Yo creo que es el gran dibujante, es un gran pintor, es un buen escultor, pero sobre todo, por encima de todo, es el gran dibujante. Es el gran dibujante. ¿Sabe que me llama la atención, maestra Beatriz González, eso que usted nos dice? Esa primera etapa del maestro Botero no es demasiado expuesta, porque a él no le gustaba mucho exponerla. Él, al final, es el hombre universal a través de sus figuras volumétricas, coloquialmente se les dice las gordas, pero esa primera etapa es distinta. Antes de una serie de influencias que adquiere en Europa, el maestro tenía otro tipo de arte. Sí, pero no era tan distinto. A mí me parece que él descubre, desde que la anécdota esa de la guitarra, cuando se dio cuenta que la guitarra, el hueco que tiene la mitad de la guitarra era el que definía que se agrandara, porque si ponía el hueco chiquito, la guitarra se agrandaba. Ese es el gran descubrimiento que hace él después de que fue a México. Entonces él entiende cuál es su estilo, y ya pues de ahí en adelante todo el mundo lo acogió y lo pusieron pues en las gordas de Botero, y él hizo realmente él creó un estilo colombiano, y eso me gusta mucho. Sí, como los genios usualmente en algún momento de su vida, el maestro Botero fue un incomprendido, maestra, ¿no es verdad? En un principio sí, claro que sí, en un principio sí, y por eso la gran defensora de él fue Marta Traba. Marta Traba nos enseñó a sus alumnas a querer a Botero, a entenderlo, porque realmente era muy difícil en el 59 entender su obra, y yo creo que ella colaboró mucho en que el público colombiano lo aceptara, sí. Puesto. Y me recuerda usted una época maravillosa del arte colombiano. Marta Traba, una cantidad de íconos, incluso no nacidos en Colombia, pero que marcaron una época entre nosotros, entre todos. El legado siempre existe y siempre existirá. Maestra Beatriz González, muchas gracias por estos minutos en Blue Radio para ayudarnos a recordar al maestro Fernando Botero de sus momentos. Sentimos mucho, estamos muy tristes porque realmente él podía producir todavía mucho más.
Sí, tenía 91 años, estaba muy bien. Todos los días pintaba, nos contó doña Ana Piedad Jaramillo, y en la última semana lamentablemente se complicó su salud por cuenta de una neumonía y falleció en Montecarlo. Maestra, muchas gracias. Muy, que esté muy bien. Muchas gracias. 8:39, Felipe. El domingo, el periódico El Espectador viene con especial sobre el maestro Fernando